Bueno, gai zerrendaren laugarren puntua zera da. Zallako udalaren erakunde adierazpena, emakumeen nazioarteko eguna. El cuarto punto del orden del día dice Declaración institucional del Ayuntamiento de Zalla, Día Internacional de las Mujeres. Josu, por favor. A favor del desarrollo económico y social, siendo agentes muy activos en la consecución de la cohesión social tan imprescindible en nuestros días. El 8 de marzo de 1857, un grupo de mujeres trabajadoras del sector textil de Nueva York tomó la decisión de salir a la calle en manifestación para protestar por las míseras condiciones de trabajo que sufrían. El 8 de marzo de 1908, otro grupo de mujeres, también obreras textiles neoyorquinas, de la fábrica Cotton, reclamó en las calles por la jornada laboral de 8 horas, la abolición del trabajo infantil y la igualdad de voto de las mujeres respecto a los hombres. Ese mismo día, mientras estas mujeres reivindicaban en las calles, 129 compañeras suyas, en su mayoría inmigrantes, morían abrasadas en el incendio provocado en la fábrica por los propios dueños. La primera celebración del Día de la Mujer Trabajadora data del año 1911 como consecuencia de una decisión adoptada en Copenhague. Se celebró el día 19 de marzo y tal celebración se extendió por Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Aunque hubo pronunciamientos de diferente tipo en fechas anteriores, hasta diciembre de 1977 no se produjo la declaración solemne del Día de la Mujer. Fue entonces cuando la Asamblea General de la ONU proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. En la proclamación de la ONU se hizo constar que en ese día se conmemoraba la fiesta que resaltaba la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como personas. A pesar de que las mujeres sean más de la mitad de la población mundial, aún sufren una flagrante discriminación, a saber, la precariedad laboral es mayor en las mujeres trabajadoras que en los hombres. Del mismo modo, la posibilidad de trabajar sin contrato es el doble que la de los hombres. La temporalidad es bastante mayor en las mujeres trabajadoras. Las tasas de paro se sitúan muy por encima de las que afectan a los hombres porque son aceptadas con mayores prevenciones que las que se pone a los hombres trabajadores. Los salarios de las mujeres trabajadoras se sitúan un 23% más bajos que los de los hombres. Las posibilidades de sufrir acoso sexual en el trabajo son muy superiores, con fatales consecuencias en la mayoría de los casos. Violencia doméstica y de género. Sin detenernos en la meticulosidad de las cifras exactas, al menos 700 mujeres han muerto como consecuencia de este tipo de violencia durante los últimos 10 años en el Estado. Resulta sobrecogedor leer los informes y comunicaciones oficiales que recogen las incidencias en el seno del hogar, que no trascienden en muchos casos a la opinión pública, pero que acontecen en el ámbito privado y que suelen constituir el preámbulo de actuaciones más fatales y peligrosas. No porque tengan lugar en lugares remotos, mucho más alejados de nosotros, debemos olvidar la situación de las mujeres que son discriminadas por razones religiosas o por tradiciones de diferentes tipos, culturales o tribales. Ellas aún siguen sufriendo prácticas aberrantes y brutales como la ablación de los órganos genitales que les priva del placer y convierte sus relaciones sexuales en meramente reproductivas. La participación de las mujeres en la actividad pública, habiendo mejorado consistentemente en la última década, aún sigue siendo inferior a la de los hombres, como consecuencia del importante hándicap que supone en buena parte la exclusividad de las ocupaciones domésticas y de cuidado y educación de la prole en el ámbito familiar. Por la actividad que lleva implícita, debemos recordar la reciente modificación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, popularmente llamada Ley del Aborto, que ha sido elaborada e iniciado los trámites parlamentarios con el más flagrante desprecio al control y gobierno que las mujeres han de administrar en exclusiva para sus cuerpos y sus vidas. Las leyes llamadas de plazos, generalizadas en Europa, constituyen la mejor garantía para compaginar los derechos inalienables que han de preservar al nasciturus y respetar las decisiones de las mujeres embarazadas.
Por fin, el Ayuntamiento de Zalla hace un comunicado responsabilizado con cuanto supone la celebración del 8 de marzo, Día de las Mujeres, muestra su compromiso firme con: primero, impulsar la participación de las mujeres en todas las facetas y ámbitos relacionados con la vida pública en nuestro municipio, potenciando cuantas acciones tiendan a equiparar su presencia pública y social en igualdad de condiciones con todos y todas los vecinos y vecinas de Zalla. Fomentar la creación de asociaciones y la celebración de actos sociales y culturales que muestren y potencien nuestro deseo de igualdad real en la participación pública de las mujeres y los hombres. Denunciar públicamente, perseguir y reconducir cualquier suceso que suponga discriminación para las mujeres en todos los ámbitos: familiar, laboral y social. Combatir la violencia doméstica y de género con todos los instrumentos a su alcance y con la máxima contundencia. Procurar que en la próxima celebración del 8 de mayo, dentro de un año, nuestros semblantes se muestren más alegres y serenos porque hayan cambiado las circunstancias negativas que acompañan este evento. Desear a todas las mujeres que vivan con intensidad este día en el seno de la sociedad integrada de hombres y mujeres que tenemos el mismo destino, los mismos derechos y los mismos deberes y obligaciones. 8 de marzo del 2014. Al hilo de esta declaración, también comentar las actividades que están programadas para el día 8 de marzo. Algunas son el 8 de marzo y otras no han podido ser, pero son en fechas cercanas. Tenemos un teatro a trompicones del grupo de teatro Luna Llena en el Zalla Cine Antxokia, un taller de relajación y control de estrés, un taller de elaboración de un diagnóstico urbanístico de Zalla desde la perspectiva de género, y la tercera Zallako Emakumeen Saria de ciclismo. Bueno, entiendo que tenemos que aprobar esta declaración. Josu. Sí. Esther. Bai. Eskerrik asko.